Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Enrollando Tira. Eso que hacíamos en los 90, enrollar el material después de los incendios, cuando se terminaban los incendios. Hoy día con Gonzalo Quesada Francetti, gran amigo mío. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, muy bien, gracias a Dios, todo impecable. Aquí enrollando tiras. Me parece. Oye, para que nos conozcan, estamos llegando a 314 cuerpos de bomberos, 57.000 bomberos en nuestro grupo objetivo. Queremos democratizar el mundo de los bomberos, el enrollando tiras, contar historias y poder llegar a todos los rincones con historias bomberiles, porque soy un convencido que el hombre de cotona negra y casco es igual en los 314 cuerpos de bomberos, las más de 1.700 compañías y 57.000 almas que vibran con la cotona negra y el casco. Y yo sé que Gonzalo, uno más de eso. Gonzalo, cuéntanos cómo partió todo esto, qué te motivó a ser bombero, cómo llegaste a la 13, para llegar después al Garrobo. Así que ahí vamos a ir dejando expectativos de qué se trata esto. Mira, esto parte hace muchísimos años atrás, estamos hablando más de 45 años. Yo, muy pequeño, cerca de mi casa, vi a los bomberos que estaban en una inundación, trabajando, y eran bomberos de Maipú en aquella época. Y tomé la inquietud con mi hermano, el que me dijo, yo te voy a llevar a una compañía de bomberos cerca, y esto fue como en Cerrillos, y ahí entré a los 12 años, la segunda después como a la rama de cadetes. Perfecto. Y, y estuve ahí de los 12 hasta aproximadamente los 15 años, que uno pasaba a ser aspirante voluntario con permiso notarial de los papás. Y ahí empecé a tripular la bomba hasta los 18. Cuando cumplí 18 y teniendo más claro el tema de los bomberos, yo siempre he soñado ser parte de la 13. Me gustaba mucho el snorkel, estamos hablando de acá en 90, ganadora de eso ahí y todo lo demás, y yo amo el casco del Clifton. Entonces, yo dije, y soy fanático de los cascos. Tú sabes que yo los colecciono, tengo más de 170 cascos, ¿verdad? Y era todo el estilo que yo quería, y apenas cumplí 18 años, me fui a tocar el timbre, y me recibe el capitán Kraus, Enrique Kraus, y me dice, mira, tienes 24 horas para traer tu hoja de vida, si no hasta aquí llega tu postulación. Moví tierra, aire y todo, y llegué con mi hoja de postulación, y él no podía entender que fuese bombero antes de los 18, entonces le hacía mucho ruido. Y efectivamente llegué con una fotocopia de mi hoja de servicio, y partió mi postulación. Ahí estuve postulando un año, 3 meses a la 13. Era larga la postulación. Era larga, sí, sí. Era una prueba, y era la gran prueba. Yo creo que el que resistía a esa postulación merecía ser parte de la 13. No, y parte de los bomberos en general, no solo la 13 se caracterizaba por tener postulaciones largas. Exacto. Pero es que claro, el concepto era conocer a 100 bomberos, ¿no? Éramos 97 bomberos en esa época que yo entré. Y, y un poco había que conocerlo a todos. Y fíjate que en este proceso se dio, y yo me sentí siempre súper acogido y parte de la compañía del minuto uno. eh, Hice grandes amistades, siendo que uno de mis grandes amigos, creo que lo di en el minuto uno, que fue Alejandro Foz. ¿Ah? Y que de los 1 minuto pensé en cascármelo y irme a la compañía. ¿Ah? Era así, de, de- y a la vuelta de la vida, uno se cuenta que con Alejandro somos pero muy grandes amigos. ¿Ah? De hecho, lo hicimos instructor, y él se dedicó a la parte de incendio, de investigación de incendio, y yo me quedé a otros temas. Y, y la cosa es que eh, la 13 para mí me generó un impacto muy potente en mi vida, porque finalmente yo entro a la compañía y se llama el día, entro a la guardia, y me quedo ahí aproximadamente 3 y medio, 4 años en la guardia, hago toda mi universidad en la guardia, y se convierte en mi familia, mi casa. ¿De qué año estamos hablando, Gonzalo, más o menos? El año 92. 92, me parece. Sí. Yo creo que en esa época Alejandro era teniente, había dejado de ser teniente también de esa época. Hace muy poco, sí, Sí, sí. sí. Grandes años 90. La Mesoví la ganamos durante los 80, pero el fondo posteriormente vino una década del 90 bastante potente. Lo conversábamos con Diego Salazar y el Pancho Madrid,
pero me quiero ir más a ese Gonzalo que viene de Maipú, se incorpora a la 13, pero le abre las puertas también a la 13 a los bomberos de Chile. La 13 era una compañía bastante cerrada, bastante hermética, éramos reacios a recibir gente de otros cuerpos y de otras compañías. Yo creo que eres uno de los primeros que encamina este norte distinto, trayendo sapienza distinta, experiencia, capacitaciones distintas, y así como te fue dando la 13, tú también le fuiste entregando mucho. Sí, mira, yo siento que aprendí a ser bombero en la 13 de la forma que todos aprendíamos en aquella época. Los ejercicios eran tirar manguera y botar blanco, y uno aprendía en el casino escuchando la historia de los compañeros más viejos, y el primer incendio tocaba el grifo, el segundo incendio la trifurca, y el siguiente incendio ya tenía que estar en el pitón con alguien. ¿Ah? Y ahí íbamos construyendo la experticia de apagar incendios en un mundo que era distinto, que nos pedía distinto también. Éramos compañía de una sola bomba o una bomba, y nosotros espectacularmente teníamos dos, que era la bomba y el snorkel, pero, pero las compañías tenían una bomba nomás, y la gente cuando tenía un incendio llamaba a los bomberos y querían que llegaran unos señores de negro, se bajaran del carro bomba y tiraran agua, ¿no? Era el único concepto que había, y eso lo tratamos de hacer de lo mejor posible en un ataque defensivo, ¿no es cierto? Porque con Cotón de Cuero era muy difícil, nos pudiésemos meter, nos metíamos igual, pero era bajo un riesgo, con Cotona y toalla era hasta, no era mucho lo que podíamos avanzar. Eh, con Matías, Meleli, nuestras conversaciones eran, esto tiene que cambiar, el mundo está cambiando y nosotros tenemos que estar a la altura del mundo. Y cambió, po. Y al poquito andar en la década del 90, especialmente el año 95, 96, nos impacta súper fuerte el trabajo del rescate vehicular, que al principio era ir a sacar a los viejos con el chuzo más o menos, y después empezamos a hablar técnica. El año 88 se genera la Academia Nacional de Bomberos. Luego, en la década del 90 toma un segundo aire con la entrada de unos norteamericanos del Miami-Dade, con un curso de la OFDA, ¿no es cierto?, que vienen a apoyarnos, y se generan los primeros instructores del CPI, ¿no es cierto?, y nacen cursos como fuego, táctica y agua, que se estandarizan. Llega el rescate vehicular, que era mucho más, que era un curso más armado, y todo esto nosotros los veíamos como de afuera en Santiago. De hecho, Rescate Vehicular lo ofreció escondido con Marcos Price a Conchalí, porque Santiago no estaba eso en la escuela, tenían otros cursos propios nomás. ¿Ah? Y, y por ahí nos conseguimos unos permisos medio chamullados por ahí, llegamos a Conchalí a hacer la primera Conchalí y hicimos Rescate Vehicular. Y un gran amigo mío, que fue mi, mi, mi guía espiritual dentro de la Academia Nacional de Bomberos, que ya no está con nosotros en este plano terrenal, que es Miguel Arena, gran amigo mío, que fue comandante de Maipú, superintendente de San José de Maipo, y él me invita a formarme como instructor. Tú fuiste Y uno de los primeros instructores de la 13, ¿no? Fuiste de los pocos que empezó a salir hacia afuera, a conocer la Junta Nacional y esa parte, ¿no? claro, yo he sido el décimo instructor de Santiago en habilitarme como instructor, porque veníamos saliendo de una época que nosotros no habíamos retirado la Junta y habíamos vuelto hace muy poco. Y, y me formo como instructor de la academia siendo bombero de, comillas, de San José de Maipo, porque siquiera fue como bombero de Santiago a hacer el curso. Y después ya como instructor, y esto ya han pasado 30 años ya casi. Ahora lo puedo contar, digamos. Claro, después de eso, en la escuela no entendían nada, me decían, "Bien, mira, ya, voy a tener que pagar tus pecados aquí viniéndose para acá". Y me fui a la escuela como ayudante, que entre ayudante, inspector y secretario académico hice más de 13 años trabajando en la escuela de bomberos. Como instructor, rápidamente trabajamos los cursos, hicimos estas mallas nuevas, inventamos los cursos, y tuve la fortuna de recorrer desde Bisbee hasta Puerto Williams haciendo capacitación. ¿Cuántos cuerpos de bomberos conoce Gonzalo quizás? Debo conocer 200 cuerpos de bomberos. Bien. El otro día conversaba con el presidente nacional, él todavía no logra conocer los 314 y yo voy como en los 270. Sí, es una linda experiencia conocer, como decías tú, en Bifiri, en Arica, en Puerto Montt, en la carretera austral, en Coyhaique, en Aysén, en Punta Arenas. Ese hombre de cotona negra que es exactamente el mismo y encuentra en la Faterno en el cuartel
que lo encontráis en todas partes. Cuando uno se abre a salir al resto de los cuerpos, te das cuenta que somos todos muy parecidos. Pero sigamos con la instrucción. Y nace este Gonzalo, instructor, donde empieza a entregar su conocimiento ya a la Junta y a otros cuerpos de bomberos. ¿Y cómo te percibía el CBS, la 13? ¿Te sentía lejano? ¿Te sentías parte de ser un embajador como te sentía yo en el para afuera o sentías ya alguna distinta? O sea, yo, en lo personal, siempre me cuidé de llevar muy en alto el nombre de mi compañía. Eh, Se generó un misticismo. A mí me impactaba, y hasta el día de hoy me impacta, ver cómo nosotros usamos poleras de Nueva York o de, de Tulsa, Tulsa Fire Department en la compañía. Yo he estado en cuerpos de bomberos donde la gente usa poleras que ellos mismos hacen con el escudo de la 13. ¿Me entendieron? Entonces, efectivamente, tenemos un aura, tenemos una esencia de compañía de innovación, de que tal vez nosotros no nos alcanzamos a evaluar, pero somos una compañía que siempre estamos marcando la tendencia. Hay que reconocer también cómo abrió las puertas Jorge Rifo hacia el cuerpo bombero del Garrobo y otros cuerpos donde iba a capacitar él, Claudio Labarca, el mismo Eduardo Ferri. Eduardo Ferri, gente, casi todos los que nombraba menos Claudio, en paz descansan, o en otro plano terrenal, como decías tú, pero gente que fue a aportar afuera, fuerte que salió desde el corazón de la 13 a dar conocimiento hacia afuera. Y súmale a Charles Price, que partía con sus papelógrafos a hacer incendios de altura también a medio de Chile. ¿Ah? Sí. Que iba Y, con el incendio de la Torre Santa María y los incendios de la Torre Carlos Antunes, y todas eso, que no tenían edificios, digamos. exacto. Y eso nos fue dando un pie de modernidad. Eh, Cambiamos el estilo de uniformarnos, y metimos la seguridad el uniforme. Hubo un capitán de la 13, un señor Eduardo Vivero, por ahí, que trajo unas cotonas americanas largas, las botas Rangers, y Ahí tenemos a Álvaro Pérez, gran amigo nuestro también, que tiene sus botas largas todavía intactas. aún, Y las tengo guardadas, después las tengo. Y te fijas que íbamos marcando nuevamente esta tendencia. O sea, piensa tú, primero el snorkel, luego la Grumman. O sea, íbamos, siempre tuvimos esa condición que se alineaban los astros y teníamos como, éramos el cabeza turco frente a lo que iba a ser el cambio para Chile. Hoy día la bomba americana la vemos en todos lados, uno abre un portón no sé, en el cuerpo bombero de la cascada y te encuentras con una bomba de último nivel, de, de última generación. ¿Ah? Y puede ser que tenga bomba americana, pero nosotros marcamos ese hito y tuvimos una bomba americana con pollo, y eso creo que somos los únicos en el mundo que podemos contar eso. sí, y hubo que sacarle los pollos porque la verdad es que no tenía mucho destino. Oye, Gonzalo, vamos a preguntas más. ¿Cuál fue tu primer llamado, tu primer incendio, la primera salida a cargo? No sé cuál de los tres que argumentos quieres, pero ese que te marcó, ese que dice, oye, ¿sabéis qué? Tal razón. Mi primer llamado tenía 15 años. Estaba solo en el cuartel un día domingo viendo magnetoscopio musical y caen los timbres de allá de Maipú, y tripulo la bomba, que es una GAK-20, una bomba francesa Perliet, con solo a cargo, primer llamado, solo a cargo y con el cuartelero a una dirección que no tenía idea dónde iba. Y eran unas villas de construcción ligera, unas poblaciones que habían por Cerrillo, con harta propagación, y cuando llego, lo primero que observo es al comandante Maipú vestido blanco con una manguera de jardín tirando agua, que era Miguel Arenas. Ese fue mi primer contacto Perfecto, que fue después tu gran amigo en la capacitación. en la capacitación. Y fíjate que trabajé bien alineado, se logró cortar la propagación, llegaron otras compañías y anduvo bien la cosa. Pero llego al cuartel después y me dio un bajón que no me sacaron del baño como en 2 días. ¿Ah? Los nervios me pasaban todas las cuentas que podía pasar una. Ahora yo me hago la vuelta para atrás y digo, oye, ¿cómo tan niño uno tenía tanta responsabilidad? Porque finalmente los bomberos, cuando subimos el camión rojo y nos vamos a un llamado, no vamos a una situación predecible, todo lo contrario.
vamos a una situación de alto riesgo y lo más impredecible que puede suceder. Y, y si bien hoy día se da el caso que tenemos bomberos con más años y más técnicas trabajando en los llamados y a cargo de los servicios, en todo Chile en general, en esa época que me tocó tripular a los 15 años, un teniente primero de Maipú o de Santiago no eran gente de mucha edad, eran todos como relativamente jóvenes. Y de hecho uno llegaba a ser capitán joven también. Hoy día ya requiere como mucho más tiempo. Más tiempo y más experiencia. Del fondo, si uno estudia, y la pregunta va hacia el lado, eh, el tipo de material que había con el cual trabajaba, cotón, pitón, manguera, y eso. Hoy día la tecnología es mucho mayor. ¿Qué opinas de los cambios que ha ocurrido tanto en los uniformes como en los equipamientos para apagar los incendios? Caramba, se complejizó todo. Porque imagínate que antes uno postulaba un año y medio y entraba y no tenía que te enseñaba nada. Uno entraba y tripulaba al día siguiente y nunca habías tenido una línea en tu vida, po, ¿ah? O muy poca. La verdad, las cosas que hoy día uno entra y de entrada te come un año de capacitación potente. El nivel de postulante, el nivel inicial, después se usó la bomba, tienes 3 años para poder alcanzar tu nivel operativo y eso significa que vas a estar los primeros 4 años de bombero, pero capacitándote a nivel superlativo. En cambio, en la época nuestra, nosotros hacíamos que 2 meses el curso básico y era toda la experiencia, o sea, todo el conocimiento que uno tiene que atesorar para el resto de tu vida bomberil. ¿Eh? Sí, pero yo Y también creo que teníamos los viejos, Cantoya, Bacaro y un montón de cosas más que podríamos nombrar, que estaban ahí también enseñando. Yo creo que hoy día, como si tú, están más preparados los cabros, pero están más solos, están con menos gente que le esté transmitiendo, que es lo que tratamos de hacer acá en Enrollando Tiras, y tratar de contar historias para ir validando un poco lo que pasó en los 90, en los 2000, los 2010, vamos creciendo a poco, pero eso es la historia que no está contada, la historia que se contaba boca a boca en los cuarteles. bueno, hoy día no se puede, po. Hoy día me toca ir a llamado a un edificio de altura donde tú te metes un piso, un cuarto piso, un quinto piso, entre medio puro concreto, con unas temperaturas que no estábamos ni cercanos en una casona antigua, porque está concentrada en un departamento muy pequeño, que entramos con el equipo de respuesta autónoma a hacer la búsqueda primero, y una vez que certificamos que no hay nadie, vamos recién a tirar agua, o vamos haciendo controles de fuego muy disminuidos para no quemar eventualmente con los vapores si hubiese gente atrapada, ¿me entiendes, no? Entonces, hoy día, todo este equipamiento nos ha hecho que nos cambió el foco del incendio. Eduardo, actualmente, cuando uno llegaba en la década del 90 para un incendio, uno armaba un chancho 70 y los ataques eran 80% defensivos. Hoy día es raro escuchar que haya una transición defensiva, todo lo contrario, los ataques son directos a la estructura y con los uniformes se mete al fuego. Y para poder llegar a eso, tuvimos que cambiar el chip absolutamente. Absolutamente, el bombero hoy día no tiene nada que ver con el bombero romántico de nuestra época, ¿me cachai? No sé si... eh, Totalmente. Yo añoro el bombero romántico, pero entiendo que cambió el país, cambió el mundo, cambiaron los tipos de incendios, y hoy día hay un bombero mucho más técnico y bomberos mucho más preparados. Y estar con liderazgos distintos. Hemos conversado con otros de los personajes que hemos ido conversando, y es parte de eso, es parte de los liderazgos, tienen que cambiar. Ya han cambiado y eso es muy importante. Oye, Gonzalo, pero quiero llevarte a otro extremo. El fondo, y el último tiempo decides emprender bomberilmente, una cosa que es muy loco, y con un montón de voluntarios más deciden formar una compañía en el balneario Algarrobo, hacia el lado de Tunquén. Es decir, además, un lugar que todavía no tiene tiene mucha casa habitación, pero no tiene un lugar así como decir, oye, aquí nos vamos a instalar. No tiene un centro de Tunquén. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Oye, estáis de capitano, ¿no? así es, mira, él fue la locura máxima, yo creo que absolutamente jamás en mi vida, pienso tú que desde que llegué a la 13 me hubiesen invitado a proyectos bomberiles de cientos de veces. Hazte bombero acá, que hacemos un horario enseguida, por favor, me ¿cachai? Me invitaron a todos lados y durante 30 años siempre dije que no, que yo era bombero a 13 y que ahí muero. ¿Ah? Que siendo instructor y siendo bombero a 13 ya está abarcado todo mi espacio para ser bombero.
Y te fijas que yo me compré un terrenito, tengo un tema allá en Algarrobo hace un rato, y mi señora con el tema de la pandemia, yo trabajo en un hospital, entonces lo primero que hizo apenas apareció el COVID y arrancar de mí porque obviamente estaba en la línea de combate. Po. Entonces se fue con los papás a Algarrobo y en eso que está allá viviendo, me encuentro, yo iba a los fines de semana, qué sé yo, tratar de verla, me topaba mucho con algunos bomberos de Santiago que estaban radicados en Algarrobo, que es un balneario muy, muy hermoso, ¿cierto? Mariano Valdame, Santiago Carrasco, y Mariano me empieza a llamar y me dice, oye, yo sé que tú vienes mucho para acá, qué sé yo, y estamos en la intención de fundar una compañía en el sector de Tunquén, qué sé yo, y yo le digo, mira Mariano, lo que tú quieras, yo los apoyo, le hago las capacitaciones, me comprometo como instructor, le hago los cursos, y le di toda la... Todo, No, todo el abanico. claro, entonces me dice, no, necesito que sea fundador porque necesito tener la gente fundadora y necesitamos una serie de capacitación y tú ya los tienes, entonces con este lote ya como que armamos el equipo completo al tiro. Pero solo la fundación, me dice, mira, anda la fundación y después va a ser voluntario horario rápido, entonces finalmente necesitamos como que nos apoyes por ahí y hacer capacitaciones, pero uno es como engañado, po. Uno llegué como borrego a la fundación, estuve en la fundación y y uno no puede cuando se mete en esto y nos pasa mucho, o me meto entero o no, no me meto. Po, ¿ah? Y me metí entero en la época de la liga, capacité al garro completo, yo creo que me he hecho el profesor jefe de todos los cursos, últimos cursos de literatura, ¿ah? Porque hay poco instructor, entonces me ha tocado mucho capacitar allá y formar todas estas nuevas generaciones de bomberos. Y, y teníamos un capitán que estuvo muy bien en la etapa de la fundación, pero nunca había sido bombero. Perfecto. Entonces, al pasar a ser compañía y llegar a un carro bomba, como que cambió el foco. O sea, ya no íbamos solamente a tirar manguera y entrenar, sino que ya había que salir al servicio. Y en ese momento vino como una transición y ahí se me pide si puedo tomar el mando activo de la compañía y asumo la capitanía de esto. Ahora, Es una tremenda responsabilidad. La verdad es que es un liderazgo, y además un liderazgo moderno, un liderazgo de gente que lo hacemos dentro de las preguntas, y aprovecho de hacértela al tiro. ¿Cómo es liderar una institución que es voluntaria? Es decir, a la persona que le estáis dando órdenes está ahí en forma voluntaria y lo único que lo mueve es este deber cívico de ayudar a la gente y tiene que ir a un lugar donde lo citáis a las 8 de la mañana un ejercicio, a las 4 de la mañana lo levantan un incendio. ¿Cómo lideras eso? somos 31 bomberos. eh, de una gente, tengo un equipo de trabajo de la compañía que es muy, muy lindo. Es un equipo maravilloso. Tratamos de darle la esencia de cada uno, imprime de lo que conoce y de lo que se formó. Y si yo tuviese que definir mi compañía, somos un grupo de amigos que nos juntamos a apagar incendios. Eh, Me hace el trabajo muy fácil. La verdad, las cosas que son una compañía que es un amor. Somos grandes muchos, o sea, la edad promedio de mi compañía son 50 años. Ah, perfecto. Es decir, no lidias con la gente nueva, digamos. No, todavía tengo un par de cabros, pero son muy alineados con nosotros. Somos muy de, somos dentro de los 30 tengo 11 bomberos que son bomberos actuales. Perfecto. De la séptima Santiago, de la 18 tengo dos, tengo uno de 17, tengo gente de Ñuñoa, tengo gente de San Bernardo. Entonces, ¿Qué número lleva la compañía? ah, ¿Qué número perdón, lleva la compañía? ¿Ah? somos la tercera compañía. Somos la tercera compañía del Garros. Nuestro nombre es Bomba Algarrobo Oriente. Perfecto. ¿No? Oye, Y y dentro de las terceras, ¿hay una unión con las terceras o no? ¿O no, eso no ocurre todavía? no lo sabemos todavía, estamos tratando de unirnos al cuerpo todavía. La verdad, las cosas que nos ha costado harto. Si bien todos los bomberos vibramos como en la misma, tenemos el mismo nivel de locura, hay situaciones que cuesta de repente enganchar en estos engranajes. ¿Ah? No en todos lados las cosas se hacen igual. Lo Eh, conversamos con otros bomberos que hemos entrevistado. Sí, es muy distinto entre el cuerpo bombero Quinta Normal,
o el Cuerpo de Bomberos de Arica, todos tienen estilos distintos además y liderazgos distintos dentro de la misma institución. Claro, porque el liderazgo va asociado a experiencias personales, no a experiencias bomberiles. Los bomberos jamás te van a preparar para administrar personal, para pagar sueldo, para recibir una licencia o hacer prevención de riesgo en personas que tienen que hacer prevención de riesgo, son funcionarios. ¿Cachai? Entonces, se da que al no tener experiencia, de repente uno empieza como a chocar y uno trata como a ayudar, pero llega un minuto que dice, ¿sabes qué? Mejor no me meto, me dedico a fortalecer lo mío nomás. ¿Ah? Y de pronto nos pasan eso. Y en este cuerpo de Algarrobo hemos sido asolados por las noticias últimamente que nos ha pegado fuerte, con actos que sucedieron antes que nosotros nos fundáramos como compañía. Entonces, un poco estamos pagando los platos rotos de acciones muy anteriores. ¿Ah? Sí, lo conversamos cuando nos juntamos en vivo el otro día, sí. Es complicado lidiar con temas que van desde el pasado. Oye, pero vamos a la copucha, vamos al enrollando tira, esas conversas de los 90, los 2000, 2010 y todo. Tu mejor, o la palabra mejor suena raro en los bomberos. En el incendio que más anécdotas nos puede contar o el cual te sentiste con más riesgo, menos riesgo, algún incendio que te haya marcado en tu... Salí a cargo del snorkel para la Matis en Molipac con el Negro Larca. Wow, Ese creo que ha sido un incendio ícono. y además la Y tripulación larga. tripulación larga, el camión era el primer incendio que salía a la MAC y manejando Claudio, ¿no es cierto? La máquina. Nunca voy a olvidar que lo primero que hacemos es que pasamos un bajo nivel y cuando salimos, así como que grita, llegó la snorkel, nos salvamos, así como si eso llegaba. Y Negro para la máquina y entre la lanza del brazo y la trompa del Mac nos pasa como un fierro que pega en un poste al lado derecho mío, donde estaba yo a cargo, pasa entre la lanza y Negro me mira y me dice, me salta un clavo y me voy. Porque la máquina estaba nueva, así, era el primer incendio de la Mac. ¿Ah? Que fue emblemática en los 90 porque se cambió el Leyland antiguo. El lane antiguo, claro. Entonces nos metimos de cola, qué sé yo, armamos la snorkel y llegaste tú a operarlo como primer operador y lo iba a operar yo y estaba en eso que estaba levantando y llegaste tú y te pasé la operación. Era un poco cabrón en esa época, yo seguramente sí. No, y además como yo conocía más gente, me era más fácil conseguirme agua, que era la otra condición, porque como íbamos como máquina a un cuerpo bombero que no era el nuestro, había que hacer mucho lobby para poder conseguirnos. Absolutamente. Entonces, mira, me iba a ser mucho más fácil a mí que a ti conseguirme agua. Y de hecho me conseguí rápidamente 2 líneas 70 para poder alimentar el brazo. Me acuerdo que estuvo muy bien alimentado permanentemente y los gritos de trabajo eran, sí, fue un incendio emblemático. También me marcó a mí. Un par de días después de esto nació el Benjamín, pues, así que sí. Y fíjate que me pasó una anécdota en ese instante. Yo me iba a comprar unas botas que estaban muy de moda en la época, que eran botas Lacrosse, que eran botas normal norteamericanas, las traía Chuftan de Ñuñoa. ¿Ya? Y usábamos buzo en esa época. Buzo, Sí, pues, botas, tú solea. tal, entonces, sí, buzo lea. Y, y estoy todo el incendio con las botas. En el incendio estuvimos como 26 horas en el incendio. Y llega un minuto que viene un relevo. Y me voy a la máquina, porque estaba muy, muy cansado. Me subo a la máquina y se me acalambra una pierna po, por el peso de la bota. Y trato de agarrarla, trato de superar ese calambre, se acalambra la otra. Po. Y quedo botado solo con las dos piernas calambradas po, en la cabina. Horrible. Y fue porque, claro, nunca había estado, me estaba cambiando una bota a pata que pesaba nada por una bota que pesaba 1,5 kilos cada una. Po. Sí, nos parecía astronauta en esa época uno. Más o menos, sí. Porque estaban llegando recién, como conversábamos al principio, estaban llegando recién las cosas normales, el uniforme, que los traían por avión, que una empresa ahí se los traía y todo el tema. Era entretenido, una época en la cual de bomberos distintos, que cada uno tenía que comprar nuestras botas, nuestro uniforme, el casco, la toalla, que era nuestro gran equipo. Gozamos nomás, Eduardo. ¿Ah? Un caguate de cabretilla. Con Matías con Matías no hinchaban porque usamos unos guantes gruesos así como de soldador para cuidarnos las manos. Porque el guante general o no usaba guantes o usaba unos guantes como de construcción, una cuestión así muy. No, pero eran. Total. Hoy día son situaciones impensadas. Hoy día un bombero
que vayas en primera capa es un irresponsable, po, ¿no? O sea, y después ni contarte el cáncer. O sea, era un tema que no estaba ni en tercera línea. No, 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 no. Pero era otro tipo de material que se quemaba, era más palo, más madera, más estructura. Hoy día es un humo contaminante que te mata. Es absolutamente esta escena. Sí, claro, y era una época que el liderazgo de incendio era distinto también, pero eran de comandantes metidos en la punta del incendio, paseándose dentro del incendio. Era Sí. no como hoy día que está con una edición 360 de otro proceso, que lo cual está, me parece muy correcto, ¿me entiendes? Pero en esa época el combate era como directo, tú estabas con tus oficiales metidos en el techo. Sí, Hoy día, hoy día hay una estrategia detrás del incendio. Antes justamente, era más batalla. y eran todos arriba del techo y no había ni un control y uno llegaba y no te das cuenta, no te das cuenta quién faltaba hasta que pasara la lista final. Hoy día hay un control absoluto, constante, hay un tema de estrés, hay de estrés térmico, hay conceptos que han ido variando y eso no han hecho que los incendios también sean más cortos. En la época, Absolutamente. Oye, en la época de los 90 damos una alarma de incendio y llegaban 40 máquinas, ¿no? Daba miedo dar una alarma de incendio. Hoy ya tú das una alarma de incendio y te llega una bomba, un par de bombas más y un portaescala. Entonces, porque claro, estamos minimizando y estamos optimizando mucho más los recursos. Los incendios hoy día se apagan muchísimo más rápido de como lo pagamos antes. y con bastante menos agua que las que hacíamos antiguamente. Eso es. Y debo reconocer también que nos mandamos un tremendo condoro en la formación de bomberos. Porque recuerda que en la década del 2000 le Ya. dimos, le dimos toda la llave al uso de manguera 38, ¿te acuerdas, no? Sí, hubo una época que, claro, que las mangueras más pequeñas, porque en el interior de los Se dio en departamentos. esos décadas, en esos años, esos 5 o 6 años, tuvimos incendios gigantes porque no los podíamos parar, porque finalmente no apagábamos el fuego, lo que hacíamos era seguirlo, 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 ¿no? Entonces, como incendio Gobante, que lo parábamos en una calle y se quemaba hasta la otra calle, tener las manzanas completas, porque tiramos el agua con 38 y se evaporaba a 5 o 6 metros antes de llegar a la base del fuego, que eran entonces no teníamos el concepto de fuego chico, poca agua, y fuego grande, mucha agua, como hoy día va a llegar. Y hoy día te aseguro que se baja un chico de 3 años de una bomba y ve mucho fuego y va más de un chancho 70, se tira un blizzard attack directo y vas a bajar carga térmica y otros conceptos. Antes tiramos lo que teníamos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a lo que tú te dedicaste, que es la capacitación, cambió radicalmente lo que son los bomberos de hoy día. Los bomberos de hoy día es un orgullo absolutamente, y yo creo que también éramos en los 90 un orgullo en nuestro estilo, pero hoy día son gente que es muy profesionales, son profesionales de la emergencia, como dijo el nuevo eslogan de la Junta, y realmente están muy preparados y la gente en general y todos los que nos siguen en este canal de YouTube pueden estar muy orgullosos de los bomberos de Arica a Punta Arenas, de Bisbiria hasta Tierra del Fuego. Hay bomberos en todos lados y además de estos 57.000 bomberos están tremendamente capacitados. Están capacitados, están equipados, damos un servicio de primer mundo. No tenemos nada que enviarle a nadie, ¿eh? Me ha tocado estar en otros países sudamericanos y llegas directamente al Cuerpo de Bomberos de Chile de la década del 90. Hoy, hoy. O sea, no te imaginarías, ponte tú en países al lado, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Estamos años luz de aquello. Y vamos a la pelea directamente con grandes cuerpos bomberos a nivel mundial. Y una que a mí me impactó mucho fue cuando el jefe de la London Brigade le dice, o sea, después de haber hecho toda la exposición de incendios de altura del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el único que le pregunta al comandante de los bomberos de Londres, le dice, eh, ¿me quieres decir que en una urbe donde viven 8 millones de personas, los bomberos son voluntarios? ¿Qué Por nivel de, lo que más le qué echó nivel de grabado. responsabilidad, güey? ¿Cómo el Estado permite ese nivel de responsabilidad que para 8 millones de personas los bomberos sean voluntarios? Sí, pero Y, yo y creo que más que voluntarios son profesionales de la emergencia y lo que decía, nos ha caracterizado la absoluta profesionalismo lo que estamos haciendo hoy día. Así que orgulloso de bomberos de Chile en ese aspecto. estuve en un seminario de desastre que realizó la clínica alemana hace un par de semanas atrás, que terminó con un simulacro muy bueno en el Parque O'Higgins.
de desastres masivos. Y hubieron muchas ponencias el primer día y había muchos bomberos extranjeros y todo el tema. Y un poco lo que se vislumbra para nosotros, porque nos hemos metido ya de lleno al tema de las emergencias médicas, es que en Estados Unidos las compañías de bomberos tienen como una distribución tan buena como la tenemos en Chile. Estamos muy cerca de todos. Estos 314 cuerpos de bomberos y estas miles de compañías están cerca de las casas, cerca cuando está pasando la emergencia. Y ellos dicen que el 80% de las emergencias médicas que están teniendo en Estados Unidos, que despachan a bomberos, en el 80% de ellas se soluciona con tomar signos vitales y aportar oxígeno. Mira, Entonces, nosotros un poco inconscientemente hemos ido avanzando día a día en esa condición. Nosotros jamás pensamos salir en un accidente vehicular. Después dijimos, no, no vamos a salir jamás a un atropello porque no nos corresponde a nosotros ir a un atropello. Ahí estamos yendo a todos los atropellos. Oye, que no tenemos por qué ir a atender a una señora que está en paro. Ahí estamos, pues somos la primera respuesta y la más rápida para poder llegar a apoyar al SAMU. Y en definitiva, somos la respuesta, va a sonar súper feo lo que voy a decir, pero somos la respuesta económica y bien entrenado. Entonces, efectivamente, el paso que se nos viene ahora va a ser tremendamente motivada. intrínsecamente motivada. Y el paso siguiente que se nos viene es, sin lugar a dudas, seguir profundizando el tema de emergencias médicas. Que quiero recordar a ese Gonzalo más joven. ¿Cómo, si hoy día tuvieras que recorrer y ir hacia atrás, qué le hubieras dicho a ese bombero de 15 años o al de los 18 años que llegó a la 13 para darle un consejo para el futuro con los bomberos? ¿Qué le dirías? Que la decisión que tomé, que era dedicarme a formar bomberos, es lo mejor que se pudo haber ocurrido en los bomberos. Yo dejé muchas cosas de lado. Puede haber sido 1000 años teniente, puede haber sido capitán de mi querida 13, tal vez en algún minuto de la vida, me cachaban, porque podía haber hecho carrera. Pero me perdí durante 20 años formándome para poder formar. Y, y hoy día estoy muy contento. Yo formo instructores, gente, formo los formadores de formadores. ¿Ah? No, estoy muy contento, tú sabes, te lo transmití personalmente, para mí eres un orgullo, eres un embajador de la 13, eres un embajador de los bomberos, has sido una persona que le ha dado un aporte tremendo a los profesionales que son hoy día los bomberos, así que ha sido un orgullo tenerte acá, esperamos que esto se repita, van a haber más conversas, esto está partiendo recién este podcast y ha agarrado un vuelo, me tiene a mí más que sorprendido, así que muchas gracias Gonzalo por tu aporte y creo que seguimos más adelante, así que ahí estamos conversando. Y acuérdense, enrollando tiras, como se hacía en los 90, y estamos ahí, pero cuéntame, dale Gonzalo. Ese era un tema. Yo creo que este año Vamos. viene un tema forestal súper potente nuevamente, más potente que los anteriores. Creo que la institucionalidad forestal de Chile no viene tan bien preparada como años anteriores. Entonces yo creo que este año el tema forestal para los bomberos los va a pegar muy, muy fuerte. Yo creo que va a ser el tema que va a estar conversando después. Ya, pues hay que estar preparado. Yo tengo varios entrevistados con el tema forestal. Sí, hay esta gente que se me ha sumado, me escriben a las redes sociales, me escriben a mi WhatsApp. Es harta la lista de gente que viene. No vamos a tirar nombres porque después adelantamos, pero ya tenemos a Gonzalo que está con nosotros. Así que te lo agradecemos, Gonzalo, y te dejo que este capítulo después también se puede ver en YouTube, se puede ver en Spotify, así que vamos, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Spotify. Muchas gracias, Gonzalo. Enrollando tiras como en los 90. Nos vemos.